Bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Yo no escucho, no lo escucho. Sí, se lo escucha bien, profe. Sí, profe, se le escucha bien. Ah, bueno, gracias. Bien, entonces, tenemos un tiempo que ingresen los demás. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Mucho trabajo esta semana, ¿no? Yo creo que hoy en la noche o a final de la tarde les envío el taller, ¿bien? No va a ser muy largo. Entonces, hoy vamos a estudiar estos dos teoremas fundamentales del cálculo. Bien, tenemos el teorema que relaciona la integral con la derivada, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dedicado los últimos días, el lunes y el martes, a hablar sobre la integral como un área bajo la curva, ¿no? La integral entre un A y un B. Me define un intervalo y en ese intervalo graficamos una función f que es continua, ¿no? Entonces, se definió la integral de A hasta B. Integral de A a B, donde A menor que B. Permítame yo, esta cámara está como... Integral de A b de f de x se definió como un límite y una suma de rima. Un límite cuando n tiende a infinito, donde n es la cantidad de rectángulos que logramos inscribir bajo la curva, ¿no? Entonces se definió como el límite cuando n tiende a infinito. Entonces no sé si ustedes han revisado los ejercicios, tienen alguna pregunta sobre sumas de rima. Y se calcularon algunas sumas de rima. Creo que se hizo un ejemplo, ¿no? Se hizo un ejemplo y ustedes dijeron que parecía muy largo todo ese trabajo, pero al final no es tan largo. Solamente calcular delta x, los xy, que me definen los subintervalos de la base de cada uno de los rectángulos que estoy inscribiendo, y ya, y calcular f de xy. Eso es lo único que teníamos, ¿no? Entonces, un f valor en xy. Entonces hay tres elementos, o esencialmente dos. El delta x, cómo se calcula, y los xy, ¿no? Y luego, dependiendo de la función que estemos integrando, pues, si tenemos los xy, simplemente evaluamos esos xy en la función. Y bueno, esto es lo que se hizo sobre sumas de rima. Esta suma va de igual a 1 hasta n, ¿no? Se habló también de este símbolo sumatorio y todo. Claro, en clase uno lo ve a un ritmo más o menos rápido, ¿no? Entonces, por eso ustedes deben hacer un trabajo en casa, ¿no? Haciendo ejercicio y todo eso. Entonces, así fue que se definió la integral. Y calculamos algunas sumas de rima, ¿no? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, el primer teorema fundamental del cálculo tiene que ver con lo siguiente. Definamos una función que me va acumulando el área bajo la curva. ¿Cómo así que acumulando el área bajo la curva? Entonces, definamos esta función f de x, donde f es una función f mayúscula, definida así, como la integral desde a hasta f de y, una nueva función que es la integral desde a hasta y de mi función f de x. Bien. Todo esto me da el área acumulada bajo la curva. ¿Qué es lo que está pasando? Esta función así. Entonces voy a hacer una gráfica para ver qué es lo que sucede. Claro. Uno por ahí. Bueno, entonces pensemos
en el plano cartesiano aquí, y grafiquemos la función f. Digamos que A es un número por aquí en esta parte del eje, y que la gráfica de la función es así, ¿cierto? Entonces por aquí está y. Entonces, a medida que voy moviendo el valor de y, por ejemplo, la integral de a hasta y, supongamos que y es mayor que 0, va a ser el área bajo la curva hasta aquí. Bien, aquí sería el área bajo la curva, esta región aquí. Bien, entonces si y vale, por ejemplo, si a vale, démosle valores concretos a eso. Si quieren, así lo ven mejor. Si a es 1, por aquí es 1 y y es 5. Entonces integraría desde 1 hasta 5. Si le doy otro valor a y, como aquí estoy definiendo una función, si y es 6, entonces sería la integral desde 1 hasta 6 de la función. Entonces el área aumentaría, ¿no? Ya hallaría el área bajo la curva hasta aquí, hasta 6, ¿no? Entonces así es que trabaja esta función, que la definí por medio de una integral. Bien, entonces sí quedó claro cómo se define esta función f de y mayúscula. Entonces resulta que entre esta función f de y mayúscula y esta función f de x hay una gran relación. Entonces lo que vamos a descubrir hoy con el teorema fundamental del cálculo. Bien, entonces pregunta hasta ahí. ¿Sí quedó claro cómo esta cosa que está aquí definida hace sentido para ustedes? ¿Saben lo que está ocurriendo, no? Sí, claro, profe. Ya con todo lo que hemos visto, o sea, tiene todo como que se amarra con lo que hemos visto de las sumas, de la sumatoria, entonces, Listo. Entonces nosotros lo que queremos saber es, o lo que vamos a ver es lo siguiente. Hagamos una suma de Riemann, una última suma de Riemann, a ver, y una vez. Como la última suma de Riemann del curso. Ya en adelante no vamos a hacer más suma de Riemann, sino que después de la clase de hoy usaremos las técnicas para hallar integrales definidas. Entonces, aquí está la función que estaba mostrando en la pizarra, ¿no? Mirenla aquí, la función de acumulación. En este caso no consideré A, sino que consideré 0. De 0 hasta y, de la función x cuadrado de x. Entonces le puse valores concretos a f minúscula. ¿Y qué es esta integral? Bueno, recuerden que la gráfica de x, y igual a x cuadrado, la función que estoy integrando, esa gráfica es una parábola, ¿no? Y igual a x cuadrado. Entonces la función que estoy integrando en este caso es una parábola, el lado derecho así. Bien, y la estoy integrando desde 0 hasta y. Bien. Lo que tengo en las notas en el PDF, desde 0 hasta un y por aquí. Bueno, a medida que coloco un y más grande, pues el área de la curva va a ser mayor, ¿no? Una función creciente. Entonces vamos a hacer ese ejemplo, o observemos esta integral que definí aquí en el PDF. Entonces calculemos esta integral, la integral de x cuadrado de x. La única forma que tenemos hasta ahorita para hallar ese tipo de integrales definidas es suma de Riemann. Entonces vamos a hacer la última suma de Riemann del curso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, definir los elementos delta de x. Las sumas de Riemann tienen dos elementos fundamentales. Ahora, permítanme, voy a la pizarra de nuevo. Uno tiene un delta de x y los xy. Bien, xy. Y luego tengo que calcular f evaluado en xy. Son los tres elementos de una suma de Riemann. El resto son cuentas. Entonces veamos. En este caso, bueno, delta x por definición, b menos a sobre n, donde n indica la cantidad de rectángulos que voy a inscribir bajo la curva, ¿no? Entonces, en este caso, v va a ser y, porque es el extremo superior de integración, y a va a ser 0, ¿no? Por lo tanto, y menos 0 es y concluyo que delta de x, en este caso, es y sobre n.
Y los XY, ¿cómo se obtienen? Los XY tienen una fórmula también, ¿no? Permítanme, si quieren les recuerdo. Aquí está la primera, delta de X es B menos A sobre N. Los XY, ¿cómo se obtienen? Se obtienen así. A más I por delta de X. Y esto es para cualquier suma de rima, en la que vamos a considerar que todos los rectángulos tienen la misma base, delta de X. Todo esto los elementos de la partición. Digamos que aquí está mi primer rectángulo. Entonces este sería X0, que sería el propio A. X1 es el segundo elemento. Aquí construyo el X2, X3, X4, hasta por acá, que es Xn. Xn tiene que ser el extremo derecho, que es B. A eso me refiero con esos XY. Y X0 es A. Y bueno, aquí está el intervalo. Este sería el intervalo A, B, que lo hemos particionado con n subintervalos, todos de longitud B menos A sobre N. Entonces aquí tenemos ya nuestro delta de X, y si aplico esa fórmula, en nuestro caso A es 0, ¿no? Estoy integrando de 0 hasta Y. Pueden pensar Y como cualquier número, lo estoy haciendo en forma general. De 0 a Y, pues podría pensarse de 0 a 3 o de 0 a 4. En este caso Y es cualquier número. Entonces los X iban a ser A, que es 0, más I delta de X, que es este Y sobre N. Bien, entonces en conclusión, los XY son de la forma I por Y sobre N. Bien. El I es un contador, el N es la cantidad de intervalos y Y el extremo superior del integral. Ahora, ¿cuánto es mi función evaluada en ese punto? F evaluada en XY. Pues nuestra función, la que estamos integrando, es X al cuadrado. Esa es f de X. X es igual a X cuadrado. Por lo tanto, F evaluado en este punto, en un punto de la forma I sobre N, pues va a ser simplemente ese punto elevado al cuadrado, como está aquí. Esa es la función. Si eleva al cuadrado usando propiedades de potenciación, ¿no? Cada factor se eleva al cuadrado, entonces esto me da I al cuadrado por Y al cuadrado sobre N cuadrado. Ahora sí, ya tengo los elementos fundamentales de mi suma de rima, puedo plantearla. Recuerden, la fórmula, la suma de Riemann es así como ustedes la ven aquí. Es F evaluado en XY por delta de X. La sumatoria igual a 1 hasta N. Entonces, F evaluado en XY, mírenlo, es este primer pedazo. Y delta de X es Y sobre N, aquí está. Y hago esta suma, bien, de Y igual a 1 sobre N. ¿Qué es lo que quiere decir esa suma? Pues estoy sumando el área de todos los rectángulos que inscribí bajo la curva. Bien. Porque esto que está aquí no es más que base por altura. Ahora hay un rectángulo. Y bueno, como sumo los genes, el área de los genes rectángulos me da eso. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Qué les parece esta suma de Riemann? ¿Más razonable, más accesible? Bueno, si continuamos haciendo unas cuenticas aquí sencillas, ¿no? Para nosotros ya de cálculo, ya que estamos viendo cálculo, ya estas son unas cuentas sencillas. Esto que está aquí, si lo multiplico, y al cuadrado por y me da y al cubo, en el cuadrado por n en el cubo. Y miren que esta expresión que estoy resaltando ahí no tiene el índice i. Es decir, en esta sumatoria, esa expresión resaltada aquí se considera como una constante. Entonces puede salir de la sumatoria y me queda esta expresión que vemos aquí. Bien. Salió esa parte de la sumatoria y me quedó la sumatoria de los i cuadrados de i igual a 1 hasta n. Ahora, ¿cuánto es la sumatoria? ¿O están perdidos o qué me cuentan? Estoy hablando muy rápido. Bien, N por profe. N más 1 por 2N más 1 sobre 6. Exactamente. Entonces, ya hemos estudiado ahora una de las fórmulas de sumatorias fundamentales. Bien. Entonces, como bien dice el compañero, ¿quién dijo?
¿Quién fue el que participó? Hay que tener en cuenta. Iván, profe, Iván Barroso. Juan Barrosa. Ah, bueno. Y voy a guardar los nombres de los estudiantes que más participan. Porque así cuando yo esté calificando algún quiz o parcial, a veces los estudiantes cometen errorcitos, ¿no? Y uno dice, bueno, si participó en las clases, uno por qué le va a cobrar demasiado caro un errorcito. Pero si yo no lo conozco, pues le cobro igual que a todo el mundo. Pero los que participan no tienen una consideración ahí adicional. ¿Qué les parece? Ahora, no estoy diciendo que los que no participen les voy a castigar más, no. Hay una métrica, ¿no? Yo defino una forma de calificar igual para todos, excepto para los que participan, uno tiene una consideración. Bueno, entonces, como bien aquí ha dicho nuestro compañero Iván, la suma de los términos de igual a 1 hasta n de y al cuadrado, pues los números elevados al cuadrado de 1 hasta n suman esto, ¿no? De esto se habló el lunes. Una fórmula bien conocida que se prueba usando inducción matemática. Entonces, eso me dio esa suma. Multiplicado, pues, por y a la 3 sobre n a la 3. Ahora, yo puedo hacer las cuentas aquí, en este paréntesis. Puedo hacer todas esas cuentas, me conviene hacerlo. Porque más adelante, lo que yo voy a hacer es tomar el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Pero cuando tomo el límite, es decir, cuando inscribo infinitos rectángulos sobre el área de la curva, eso me da exactamente el valor de la integral. Entonces tengo que reescribir esto de una forma en la que más adelante me quede fácil hallar ese límite. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Este n se multiplica por este n más 1, entonces quedaría n al cuadrado más n, y ese n al cuadrado más n lo multiplico aquí con este paréntesis usando propiedad distributiva, y ustedes me van a creer, ¿cierto?, que eso da lo que escribí aquí. ¿Bien? Es una cuenta de operaciones, ¿no? Propiedad distributiva ahí, nada de más. Ahora, este n al cubo que tengo acá, yo lo pasé a multiplicar con el 6, ¿no? Que va así, 6n al cubo. Yo quería como asociar todo lo que tuviera n en una sola fracción. Y ahora, si nosotros separamos, tengo en el numerador una suma, y en el denominador solo un término. Uno puede separar. Entonces, esto es lo mismo que tener 2n al cubo sobre 6n al cubo. Entonces, ahí cancelo los n al cubo, me queda 2 sobre 6, ¿no? Esto aquí es como tener 3n al cuadrado sobre 6n al cubo. Cancelo n al cuadrado y me queda un solo n acá. Bien, y lo mismo en esta última parte, n sobre 6n al cubo, cancelo ese n y me queda 1 sobre 6n al cuadrado. Unas cuentas ahí intermedias, operaciones, álgebra, ¿no? El álgebra, hicimos álgebra. ¿Está todo bien hasta ahí? Ustedes pueden interrumpirme cuando quieran, y si ustedes piensan que voy muy rápido me dicen, pero o me detienen con preguntas. Entonces, estoy a su disposición. Profe, perdón, en ese, donde tiene ese paréntesis, es que me perdí ahí un poquito. ¿Cómo operó para que hace, o sea, de esa forma? Bueno, entonces voy a hacer la cuenta acá. Yo tengo 2n al cubo más 3n al cuadrado más n, todo esto dividido 6n al cubo. Bien, entonces lo que yo hago es, como tengo, en el numerador tengo una suma, todo en propiedades de fracciones, ¿no? Esto es lo mismo que separar cada término ahí. Es lo mismo que escribir 2n a la 3 sobre 6n a la 3 más 3n a la 2 sobre 6n a la 3 más n
sobre 6n a la 3. Bien. Porque yo les pidiera a ustedes, sumen estas tres fracciones, pues ustedes se fijarían, ah, miren, todas tienen el mismo denominador. Sumo solo los numeradores y llegaríamos acá, ¿no? Propiedades de fracciones. ¿Hasta ahí está claro? Y luego lo que hice fue, aquí tengo n al cubo y aquí también tengo n al cubo, los cancelo. Entonces de esa primera parte me queda 2 sobre 6. Aquí tengo un n al cuadrado y aquí tengo n al cubo, entonces cancelo el cuadrado con el n al cubo. O sea, me queda 3 sobre 6n. Y aquí tengo una n, entonces le cancelo con este, pero me queda, acá tengo 3 n's. N por n por n. Si cancelo uno, me quedan 2. Entonces me quedaría 1 sobre 6n al cuadrado. Y esto fue lo que escribí en paréntesis. Eso responde su inquietud. Sí, profe, muchas gracias. Profe, qué pena, te meto una pregunta. Podría, es que no sé, no me cuadra cómo le dio su merced el 2n al cuadrado más 3n al cuadrado, 2n al cubo más 3n al cuadrado más n. En la más es más arribita, en la guía. Eso son operaciones entre, o sea, multiplicando, pues, nomás. Sí, es que yo lo hice, pero es que no me dio el cuadrado, digámoslo así. El cubo, no me hace el cubo. N por n más 1 por 2n más 1. Eso es lo que nos había quedado. Porque este término acá arriba es la forma, Para los el cuadrados. numerador de la suma de los números al cuadrado. Ahora, lo que yo dije es que si multiplica n por n me da n al cuadrado, más n. Distribuí este primer n que está aquí en este paréntesis. Y eso lo tengo que multiplicar a su vez con el 2n más 1. Entonces estoy multiplicando binomios, ¿no? O sea, ¿cómo multiplica esto? Este por este más este por este. N al cuadrado por 2n, pues me da 2n al cubo. Que es esta primera flecha aquí. N al cuadrado por 1 me da n al cuadrado. ¿Listo? Ahorita tengo que distribuir el segundo término. Este por este y después por este de acá. N por 2n me da 2n al cuadrado. Y n por 1 me da n. Tengo dos términos semejantes aquí. N al cuadrado más 2n al cuadrado queda esto, 3n al cuadrado. Y aquí me queda el 2n al cubo, acá me queda un n. O sea, lo que tengo aquí. Ah, listo, profesina. No, yo no sumé fue los cuadrados. O sea, el n al cuadrado con el 2h al cuadrado. Pues porque pensé ¿Cómo? que no se podía. Yo no había sumado el n al cuadrado más con el 2h al cuadrado, 2n al cuadrado. Pensé que no se podía, pero una equivocación ahí. No, no, estos son los mismos términos. Esto no es una h, esto es una n. N cuadrado más Sí, n sí. cuadrado, tener Sí, sino que da pensé que no se podían era sumar. más 2x da 3x. Ah, Que sí, porque profe, van a... sino que pensé que era que no se podían era sumar. Bueno, listo. Entonces, disipadas las dudas, ¿ustedes concuerdan conmigo Yo entonces? tengo un, Sí, ¿cuál? ahí donde está 2n a la 3 más 3n al cuadrado más n sobre 6n a la 3, ¿sí? Pasaría Sí, si en el numerador hay un 6n a la 2, digamos. 6n a la 2 donde tienen la misma base, pero listo. Usted dice ¿sí me que entiende? coloque aquí un 6 en la 2 como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, Sí, listo. Y ahí, sí, profe. ¿ahí qué pasaría? Pregunta usted. Sí, profe. No, pues entonces aquí, este 3 se convierte en un 6 simplemente. Entonces tendríamos 6 sobre 6. Este 6 también se cancelaría. Entonces al final aquí no me quedaría 3 sobre 6n, sino que me quedaría, este 6 ya no aparece porque canceló. Quedaría simplemente un 1 sobre n aquí. Ese sería el efecto.
Y digamos que tenemos un n cuadrado, solo n cuadrado y abajo un n a la 3. Ahí. Daría lo mismo. Si aquí tengo un n cuadrado. Ah, bueno, todo cambiaría ahí sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer ese caso. Profe, esa es mi pregunta. Entonces me daría 2n al cubo. Bueno, los que ya, un poco de paciencia aquí para los de pie a los demás que quieren avanzar, pero es bueno que se disipen estas dudas antes de, para los demás compañeros, ¿no? Quedaría No, así en ese caso. Sí. Y si simplifico más, pues este en el cubo con este se cancelan y me quedaría un 2. Aquí en el n cuadrado se cancela con este y me quedaría más 1 sobre n. Y aquí, 2 al cubo, ¿no? Se cancela este y aquí queda un 2. Entonces quedaría más 1 sobre n cuadrado. ¿Ese era el ejemplo que usted quería hacer? Sí, profe, lo que pasa es que me estaba como confundiendo en esa propiedad que se conserva la base y si resta el exponente del numerador con el exponente del denominador, estaba confundiendo. Sí, pero sí, eso, se está haciendo eso. Claro, porque mire, aquí se conserva la base y queda, o sea, si usted puede escribir esto como n a la 2 menos 3, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces, como tener n a la menos 1. N a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre n. Ah, listo, profe. Esto es álgebra, ¿no? Álgebra de operaciones. Bueno, disipadas las dudas, permítanme aquí recapturar lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros, a mí se define una función que se llama función de acumulación. Entonces, la función de acumulación es esta integral, la integral desde 0 hasta y de la función x al cuadrado. Bien. Entonces, cuando y aumenta, pues calculo más área bajo la curva. Yo quiero ver qué relación existe entre esta función f mayúscula de y la función que estoy integrando. Hay una fuerte relación entre esas dos. Pero antes de responder esa pregunta, yo me dispuse a calcular esta integral. Está aquí, haciendo suma de Riemann. Bien, se planteó la suma de Riemann, se usaron algunos hechos. Se usó el hecho de que esta sumatoria aquí es igual a esto, ¿no? Y se hicieron esas operaciones para lograr concluir que esa suma de Riemann, que depende de n, da esto. Bien, donde n es la cantidad de rectángulos que estoy inscribiendo bajo la curva. Por lo tanto, el valor exacto de la integral va a ser el límite cuando n tiende a infinito de esa suma de Riemann, de eso que nos dio. Ahora, ¿qué pasa cuando tomo el límite cuando n tiende a infinito? Entonces, permítanme. Si quieren, yo lo hago acá en la pizarra, esa parte. Entonces nos quedó fue 2 sobre 6 más 3. ¿Cuánto era lo otro? 3 sobre 6n más 1 sobre 6n al cuadrado. Ok, gracias. Bien. Y aquí, y es una constante, ¿no? Y está quieto. Y a la 3. Y estoy tomando el límite cuando n tiende a infinito, para poder obtener el valor exacto de la integral. Profe, creo, nada. Bueno, Es n al cubo no es n al cuadrado. bien, gracias. Aquí, aquí, aquí. Entonces estoy hallando ese límite. Entonces, fíjense, este primer término, 2 sobre 6, no resulta afectado por ese n, por ese límite, porque 2 sobre 6 no tiene n. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Con esta fracción de aquí. ¿Hacia dónde va a tender esto? Cuando n va a infinito. A cero, profe. Hacia 0. Bien, bien. ¿Y este de aquí? Profe, pero ahí no era 1 sobre 6 en al cuadrado. No.
No, ese es el otro ejemplo que fue la modificación Ah, que planteó aquí el compañero. Entonces, estos dos términos, No, estos dos no, últimos. profe, no. Sí es 1/6 n al cuadrado. Ah, bueno, sí, pero bueno. Ah, ok, listo. Ahora, eso no afecta, al final el límite sigue dando cero, ¿no? Esos dos términos van hacia cero. Y me va a quedar, entonces, que el límite me da y a la 3 sobre por 2. 3. Es decir, simplificando, mitad de 3, desde 6, 3, mitad de 2, 1. Todo eso me da y a la 3 sobre 3. Bien, después de haber hecho la suma de rima, ya la 3 sobre 3. Entonces concluimos lo siguiente. Concluimos que esta función de acumulación de área bajo la curva, ¿no? F mayúscula de Y, que está definida así, no es más que la función y a la 3 sobre 3. Bien, hicimos la suma de Riemann y nos dio eso. ¿Y qué pasa si yo calculo f' de Y? Si yo derivo esta función con respecto a Y, pues, ¿cuánto me da esto? Y al cuadrado. 3y al cuadrado. Y al cuadrado, exacto. Entonces miren que aquí es donde viene el teorema fundamental del cálculo. Me dice que la derivada de esta función de acumulación me da exactamente la función que estoy integrando. Si lo que cambia, aquí estoy integrando la función x cuadrado y solamente le cambio el nombre a la letra, ¿no? Me dio la función y al cuadrado. Es lo mismo colocar, cambiar aquí todo por x o por y o por t o por s. Entonces, esto es lo que establece el primer teorema fundamental del cálculo y ya vamos a ver las implicaciones de eso. Bien. Entonces, Profe, qué pena. ¿Podría subir un poquito? Es que no alcancé a anotar ahí. O no sé, subir esas notas. Al igual es poquito Las lo último. notas están en el grupo de WhatsApp. esta nota ya está en el grupo. Ah, no Pero, había visto. pero escribir es bueno. Si usted quiere seguir escribir también es bueno. Así usted tenga la Profe, nota. al igual es solo hay un poquito. O sea, es un poquito más de... Escribir es bueno porque así usted va aprendiendo las cosas mejor. Profe, pero bueno, alguien que alcanzó a ver, ahí dice que h tiende a 0, luego no es a infinito. Ahí en el ¿Cómo? límite arriba. Arribita ahí dice que h está igual, h tiende a 0, luego no es a infinito en ese límite. Ah, muy bien, exacto. Eso es un error cuando yo escribí. Aquí tiene que ser n tiende a infinito. Este no es un cero sino un infinito, sino que me olvidó hacer la otra bolita. Bien, bien observado, bien. Listo, profe. Es un infinito. Ahí le hice con un cuadro el otro a la otra parte. Pero bien. Entonces, obtuvimos ese resultado. Que la derivada de esta función de acumulación me da exactamente la función que estoy integrando aquí. Entonces, el teorema fundamental del cálculo es eso, ¿no? Entonces, veamos cómo se plantea. Así lo copié del libro, pues. No, no hay muchas palabras que colocarle ni que cambiarle a esto. Dice que si tenemos a f una función continua, bueno, aquí no escaneé bien, en un intervalo cerrado a, b, ¿no? Y consideremos y un número que esté entre a y b. Es decir, que aquí tenemos nuestro buen intervalo a hasta b. Imagínense que esto es una línea recta, ¿no? Y por aquí escogemos y. Y lo escogemos moviéndose entre a y b. Y por acá está la gráfica de la función, ¿no? Por acá. Y el área de la curva que vamos a calcular es ahí. Entonces, si yo escojo este y, pues obtengo calculo esta área de la curva. Si escojo un y más acá, pues calcularía el área de la curva hasta por acá, ¿no? Entonces, ahí por eso se dice que si escogemos un y que esté entre el intervalo a, b, bien, abierto, entonces la derivada de la función de acumulación, esta es la notación derivada, ¿no? Ustedes la vieron en cálculo diferencial. Derivar la función de acumulación es lo mismo que derivar esta integral aquí. Entonces, mire lo interesante.
Resulta que nosotros hemos visto que la integral y la derivada son dos operadores, uno es inverso del otro, ¿no? Entonces miren que aquí está medio que ocurriendo algo así, porque miren, la derivada de este símbolo aquí, de esta función de acumulación, miren que estos dos símbolos, derivada e integral, pero en este caso una integral definida, como que se cancelan, ¿cierto? Porque me queda simplemente la función que estoy integrando, f de y. Bien, entonces en ese sentido esto tiene un paralelo con lo que hemos visto al inicio de la integral, vista como el operador inverso derivado. Bien, por lo que les mencioné ahí. Porque voy a escribirlo aquí de nuevo. Que la integral de a hasta y de nuestra buena y amable función f de x, cuando derivo eso así, eso me da f de y. Bien. Entonces lo que les digo es que este símbolo aquí, y este como que se cancelan, pues, informalmente hablando. Cuando yo cancelo la s, pues el de x también se va, ¿no? Y me queda solamente la f. Entonces, tenemos una especie de comportamiento inverso también cuando la integral es definida. Bien, ese es el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Ahora, permítanme a mí hacer una... Ya nos quedan 3 minutos. Primera pregunta hasta ahí. Y eso fue lo que ocurrió con en nuestro caso anterior. Miren, nosotros teníamos la función de 0 a y de x cuadrado de x. Si nosotros hubiéramos sabido el teorema antes, nosotros nos pidieron derivar esto. O nosotros calculamos la integral y luego derivamos. Si nosotros hubiésemos sabido el teorema antes, hubiéramos concluido que esto es igual a y al cuadrado. ¿Cierto? Pero nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Nos desgastamos muchísimo haciendo una suma de Riemann, esta que está aquí entre corchetes. ¿Cierto? Hicimos un límite y todo para llegar a que esa integral va a dar ya la 3 sobre 3. Primero hicimos la integral y luego derivamos. Y también nos dio el mismo resultado, ya la 2 sobre 2. Perdón, ya la 2. Pero nosotros aquí nos desgastamos mucho, en cambio con el teorema sería inmediato, ¿no? El resultado aquí. Entonces eso es lo que establece el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a ver unas aplicaciones y ahí continuamos avanzando. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué dice, Profe, qué dice Alejandro Camargo y Alejandra Parra? ¿Está todo bien? Sí, profe, todo bien. Ya. Por mi parte, bien. Bueno, y Alejandra Parra Torres. Sí, señor. ¿Sí? Ah, listo. ¿Qué más hay por aquí? A ver, conozcámonos entre nosotros aquí. Recuerden que los grupos son de mínimo 2 personas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ya se conocen, tienen que ir presentándose, ¿no? ok. Mínimo o máximo. ¿Grupos? Para el taller que va a asignar, sí. Ah, ok. ¿Cuántos, Listo. profe? Mínimo de a 2 y máximo. 4. ¿Profe, hay algún problema si se hace individual? Vale, que usted haga en grupo porque el problema, yo no tengo problema, sino que me toca calificar más trabajos. Entonces, como yo tengo 5 grupos dirigiendo, entonces me colapso de trabajo. Fundamentalmente es por eso. Y bueno, Profe, también ¿para por cuándo eso, sería ese taller? hoy en la tarde. ¿Para Lo envío entregarlo para hoy? que me entreguen. No, por la otra semana, el lunes por ahí, o el martes. Ah, ok. Ah, o sea, lo deja hoy en la tarde y se entrega la otra semana. Sí. Pero enseguida continuamos hablando que nos acabó el tiempo aquí.